like a prowler. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook Live, una vez más le queremos dar la bienvenida a nuestra segunda hora de estudio en esta ocasión. Y queremos recalcar de que si acaso usted necesita alguna ayuda espiritual, se puede poner en contacto con nosotros mediante todas las vías que se le presentan ante usted mediante la pantalla para que así nosotros le podamos ayudar. Le queremos invitar para que venga y esté con nosotros cuando tenga tiempo, para que venga y conozca esta congregación. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que se habrá de estudiar hoy en esta mañana, al terminarse este sermón, estaré ahí atrás, me la puede hacer y si acaso la puedo contestar, se la contesto. Si no, pues después le traigo la contestación. Pero bienvenidos a todos ustedes. Once again, we want to welcome all of you who are viewing us through means of Facebook. We're so happy that you take the time to view this program. This is our second hour. It is the hour of our worship, and we welcome you to the study of the portion of Scripture that we are going to be studying this morning. Once again, I would like to let you know that we are here to help you in any spiritual way that we can. There are several means in how you can come in contact with us. They appear there in your screen, and you're welcome either to write through us or to call us, and we will be happy to help you. Once again, come by and visit us. We're located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh, Texas. For those of you that are here with us this morning, we're so happy that you have chosen to be here with us. Grateful that you are ready to study God's Word. And if you have any questions, please feel free to ask them. I'll be in the back whenever all of this is said and done. If I can answer the questions right there and then, I will. If not, I'll bring you the answer according to the Bible. Esta mañana, hermanos, se ha leído el párrafo de Proverbios capítulo 6 y versículo del 6 al 11. Proverbios capítulo 6 y el párrafo del 6 al 11. Y mediante estos versículos encontramos nosotros concerniente a la hormiga y al hombre perezoso. Y está dando un contraste el autor concerniente a que la hormiga, aun siendo un animalito que no tiene capitán ni gobernador, que es algo que se prepara para el futuro. Y cuando nosotros miramos la preparación de la hormiga para el futuro, claro que ahí el autor nos está dando y nos está declarando la importancia de la estrategia o estrategias que se deben de establecer para poder lograr la meta o las metas. En este caso, la hormiga, miramos nosotros que viene a establecer varias estrategias para poder cumplir su meta, pero lo viene a contrastar con el perezoso. La persona perezosa es una persona que no se preocupa por establecer metas en su vida, mucho menos estrategias para poder alcanzar las metas. Y esto es lo que el texto nos enseña, y esto es de lo que vamos a estar hablando hoy en esta mañana. This morning, to our hearing, we heard Proverbs chapter 6 and verse 6 through 11. And if you were listening to the words that the proverb was relaying, it is making reference or making a contrast between the ant and the sluggard, meaning a person that is very lazy.
Concerning the ant, you will notice that it makes reference to it not having a captain or any governor or anybody over her. Nonetheless, she is someone that prepares for the future. She is someone that has goals before her, a vision before her, and also it implies that she also establishes strategies to be able to fulfill those goals, whether they be long-term or short-term goals. She is going to accomplish them because of the strategies that she has applied in her life. And it contrasts that to the lazy person, the sluggard. This person is a person that doesn't have no goals, doesn't have a vision, much less strategies in order to be able to reach the goals or visions that he has. So it's making us understand that there's two ways that people can go here on earth. And we hope that we will take the first part, that is, that we will be like the ant in order to establish goals, whether it be long-term or short-term, and that we can also establish strategies in order to fulfill these goals that we are trying to fulfill. This is what we were going to be studying this morning. If you remember, last week we studied Nehemiah chapter 2 and verses 1 through 10. And we noticed there that Nehemiah was a man that had goals. In this case, he had a goal. And his goal was to return to Jerusalem, to rebuild Jerusalem, and several other places there in Jerusalem. Now that we have understood what a goal or a vision is, now we're going to study what the Bible speaks concerning strategies. And the book of Proverbs is full of strategies in order for us to be able to meet our goals, whatever they may be. La semana pasada estudiamos Nehemías capítulo 2 y versículo 1 al 10. Y estuvimos viendo que Nehemías fue una persona que nos enseñó que las visiones o la visión o metas son importantes para la vida nuestra. Estuvimos estudiando que Nehemías estableció una visión, una meta en su vida. Y la meta fue de querer regresar a Jerusalén y de poder reedificar la ciudad de Jerusalén en conjunto con otras cosas que también estaban destruidas ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero para poder nosotros cumplir nuestras metas en la vida, para que Nehemías pudo cumplir la meta en su vida, observamos nosotros que en el libro de Nehemías nos habla en cómo Nehemías viene a sentar estrategias o estrategia en cómo llevar a cabo el cumplimiento de la visión o metas que él se había puesto. Esto pues es lo que quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión. Quiero estudiar con ustedes de que las estrategias son importantes en la vida nuestra para poder alcanzar las metas, la meta, visión o visiones que usted y yo nos hemos puesto para este año de 2022. Son importantes para nuestra vida y por lo tanto el libro de Proverbios está surtido de estrategias que usted y yo debemos de comprender. Por eso alguien en una ocasión nos enseñó y nos dijo que si acaso es posible que se leyera un capítulo por día del libro de Proverbios. El mes tiene 31 días, hay 31 proverbios y por lo tanto nos puede ayudar, ya que lo leamos 12 veces por año, nos puede ayudar en cómo yo debo de sentar mis estrategias o qué es lo que debo de envolver concerniente a las estrategias que quiero implementar en mi vida para poder alcanzar las metas que yo quiero lograr en el año 2022. Pero antes de esto, hermanos, vamos a Dios en oración. Let's go to Heavenly Father in prayer. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us this morning to be able to come before thy throne and to ask you for those things that are dear to our heart at this time, Father. We're mindful of all that are sick, and we ask that you will be with them.
that you will continue to give them a speedy recovery, and that soon they will be back among us. Furthermore, Father, I ask for thy servant this morning, that you will give me a recollection of the things that I have studied, of the things that I want to share this morning with this congregation, Father, that we may see the importance of setting strategies in our life in order to fulfill our goals, our vision, Father, that we have set for the year 2022. And as I do this, Father, I ask that you will help me to communicate in a simple manner, that you will be able, Father, to direct me in using those verses that are necessary. And furthermore, Father, that whenever we hear those verses read from your holy book, that we can come to a complete understanding, and that we can be able, Father, not only to understand, but to implement those things that have not yet been implemented in our lives in order that reality can be fulfilled in my Christian walk. Eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por las bendiciones que usted nos derrama, por el privilegio, eterno Dios, de poder acercarnos al trono de tu divina gracia. Le rogamos pues por nuestros enfermos, eterno Padre, para que usted les ayude a recuperarse prontamente y que así, eterno Dios, estén entre nosotros de nuevo. Eterno Padre, le pido por este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, en estos momentos en poder explicar su palabra de una manera simple y sencilla. Que usted, eterno Dios, me ayude en poder, eterno Dios, enseñar su palabra, y sobre todo, eterno Padre, que la pueda explicar bien, que la podamos entender bien, y para que así, eterno Padre, no solamente entenderla, sino que la podamos asimilar en nuestra vida, eterno Dios, y esto es la necesidad en esta mañana para que podamos continuar con nuestra vida cristiana. Todo esto, Padre, se lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. All of this we put before thee, Father, in the name of your Son, Jesus the Christ. Amén. Miramos nosotros, hermanos, que la semana pasada estuvimos viendo concerniente a las metas, y espero, ¿verdad?, que usted no se haya prolongado aún todavía en no establecer metas para su vida. Metas son importantes, la visión son importantes. Proverbios capítulo 29, versículo 18, nos dice la importancia de una visión, de una meta, porque dice, en donde no hay meta, en donde no hay visión, el pueblo habrá de fracasar. Y claramente miramos nosotros, ¿verdad?, que esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En donde no hubo visión, en donde no hubo un cumplimiento en la vida de ellos concerniente a las metas o visiones que Jehová Dios les había establecido en su mente y corazón, ellos vinieron a fracasar. Eso claramente lo vemos en el libro de los profetas, y miramos nosotros que fracasaron. Muchos de ellos no lograron entrar en la tierra prometida, a consecuencia de esta negligencia en la vida de ellos. Por lo tanto, espero que nosotros tampoco, ¿verdad?, no venga a ocurrir lo mismo. Así que si acaso aún todavía no ha sentado metas o no ha establecido una visión para su vida para el año 2022, le ruego pues que se siente. Última hora lo puede hacer algo familiar. Se puede sentar la familia, lo puede discutir, lo puede averiguar, para que todos así estén en la misma página y para que así todos se cooperen, se ayuden uno al otro para poder llegar a sus metas. Pero en esta mañana quisiera yo hablar sobre las estrategias o estrategia que usted habrá de necesitar para poder cumplir las metas que usted posiblemente ha establecido o habrá de establecer. Y esto es lo que dice y lo que enseña el libro de Proverbios. As you recall, the last time that we were together, we studied concerning some of the goals. I gave you suggestions of goals because it is not my responsibility to be able to impose upon you concerning the goals or the vision that you should have for your personal life or as a member of this congregation. It is an obligation that you have towards God, not towards me. Now, your vision, your goal that you set for yourself will affect me, not in a direct way, but indirect way. But nonetheless,
I do not have the authority to impose upon you certain goals and vision. Now, the elders, as a congregation, as a collective body, they do have that authority. However, we notice that last week I gave you suggestions on some of the things that you can start working on in order that you can continue setting visions or goals for yourself and your family. My suggestion is that you sit down with your family and that you talk about these things and that you can come to an agreement. And what is it that you want to accomplish in the year 2022 as a family or as an individual? And therefore work in order to be able to accomplish those things. You know, whenever you read the book of Proverbs, chapter 29 and verse 18, you will notice there that the author says that where there is no goal, where there is no vision, people are going to perish. The congregation is going to perish. The individual is going to perish. And we know this to be a fact because whenever you and I read the story of Israel, we notice that this is what happened to Israel. Whenever you read the prophet, you will notice that because of goals and because of implementation of visions, that the people of Israel were destroyed. Furthermore, they were taken into captivity. And maybe because they were not strategizing, they were not establishing strategies that could help them to reach that point in their life. Well, the book of Proverbs is a book that helps us to understand what type of strategies do we need in order to make our goals a reality in our life in the year 2022. But before we go on, let me first of all define strategy. Strategy is a plan of action. That's what it is, a plan of action. Whenever you read the Old Testament and whenever you read the New Testament, you're going to notice that each individual that the Bible talks about had a strategy or strategies to fulfill a goal. When we look at deity, when we look at God, we notice that the strategies were set in eternity. There were some strategies that God set in order for the world to become a better place. He knew that he was going to create people, but those people that he was going to create were going to need things as the world develops. And therefore, we notice the strategies of God. We don't have time to go into all of them. But then again, we come to Abraham. And Abraham is called from Mesopotamia. And we notice that whenever he is called, there are strategies that are implemented in his life in order to be able to fulfill those goals and that vision God has for him. And on goes the list. We talk about Moses, we talk about Nehemiah. You can go on. And even when you go into the New Testament, you look at Jesus Christ. He had strategies. And you look at the apostles, they had strategies. And on goes the list. So strategy, all it is just a plan of action. A plan of action in how to fulfill long-term and short-term goals. But they have to be according to the will of God. We cannot implement something that is not according to the will of God, because then we will deviate from the true purpose of what we want to accomplish in life. Primeramente, hermanos, déjenme empezar con definiendo la palabra estrategia. La palabra estrategia simplemente lo que quiere decir es un plan de acción. Un plan de acción en cómo voy a cumplir, a cómo voy a implementar la visión y la meta que me he puesto sobre encima de mí mismo o de mi familia. Y cuando nosotros leemos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que la estrategia es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de la deidad, cuando hablamos de Dios, nos damos cuenta que Dios en la eternidad vino a establecer estrategias para implementar inmediatamente cuando el mundo empieza, cuando Dios viene a crear al mundo, porque Él sabía bien de que el mundo iba a necesitar ciertas cosas al venir a desarrollarse por completo. Y por lo tanto, vemos nosotros estas estrategias. No podemos hablar de ellas individualmente porque el tiempo no nos permite.
pero lo pongo ante ustedes para que miremos que la estrategia o estrategias son importantes. El plan de acción es importante. Lo vemos en Abraham, cuando fue llamado de Mesopotamia. Y miramos nosotros que Abraham vino a implementar estrategias para alcanzar y lograr lo que Dios le había propuesto. Miramos nosotros a Moisés, miramos nosotros a Nehemías, miramos a los profetas y podemos hacer una lista larga. Entrando en el Nuevo Testamento, miramos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos a nuestro Señor Jesucristo, Él constantemente nos da a entender la estrategia de Él en poder cumplir el propósito de su Padre que lo envió. Solo que miramos que la estrategia o el plan de acción es importante para poder lograr y alcanzar, para que no nos venga a producir nosotros en ser perosos, sino que vengamos a ser trabajadores activos en la obra del Señor, en cumplir la meta que tenemos que cumplir en nuestra vida. Entonces, cuando leemos el libro de Proverbios, miramos primeramente lo siguiente. En Proverbios capítulo 16 y versículo, Proverbios capítulo 16 y versículo 1 en adelante, considere pues lo que primeramente debe de estar implementada como estrategia para alcanzar nuestras metas y visión. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí está la clave. Primeramente, entendemos nosotros, como empezamos la semana pasada, que tiene que ver primeramente una comunicación entre yo y Dios. Esta es la primera estrategia. Tiene que ver comunicación entre yo y Dios. Y uno se pone a pensar, bueno, esto es fácil. ¿Orar a Dios? Sí, pero sabemos, o sabía usted, de que nuestras oraciones pueden ser impedidas. Es decir, nuestra oración quizás no llega hasta el trono de Dios. Por ejemplo, si hay pecado en su vida, Juan capítulo 9, versículo 30 en adelante, dice que Dios no escucha al pecador. Y por lo tanto, si hay pecado en mi vida, entonces lo que yo le pido a Dios no va a llegar hasta el trono de Dios. Solo que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, que estemos en buenas condiciones para poder pedirle a Dios concerniente a mi visión, concerniente a mi meta, concerniente a la estrategia que yo quiero implementar en mi vida para poder lograr lo que quiero alcanzar. Ahora, la oración no simplemente es para empezar, como la vimos la semana pasada. La oración también es para empezar algo importante en mi vida, yo necesito la compañía de Dios. Porque vuelvo a recalcar lo que dice el versículo, que el hombre no está para que él pueda caminar por sí mismo. Necesita el compañerismo de Dios, necesita el apoyo de Dios, necesita que Dios vaya con él paso por paso, ayudándole en todo. Porque lo que el hombre sienta por sí mismo, sin la ayuda de Dios, el fin es muerte, ya lo hemos leído y el texto lo viene a confirmar. Y por lo tanto entonces nosotros tenemos que primeramente pedir que Dios nos ayude, que Dios vaya con nosotros y nos ayude en lo que queremos hacer. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 6 y versículo 46, bueno, primeramente Marcos capítulo 1, versículo 35, aquí tenemos nosotros a Jesucristo. Noten, Jesucristo es Dios, pero Jesucristo tenía una tarea muy difícil delante de él en estos momentos. Y la tarea de él era de que él necesitaba que salir y escoger a sus discípulos. Y dice el versículo 35, Marcos capítulo versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba.
Me pongo yo a pensar y le pregunto al texto, ¿qué es lo que Jesucristo estaba pidiendo? Jesucristo es Dios. ¿Qué creen ustedes que Jesucristo le estaba pidiendo al Padre? Jesucristo es Dios. Seguramente al inferir en el texto, Jesucristo tenía unas tareas difíciles delante de él y le estaba pidiendo a su Padre que le ayudara para que pudiera hacer el mejor escogimiento, ¿verdad?, en los varones que iba a escoger. Que los varones entendieran las palabras que él les iba a comunicar a él o a ellos y que pudieran ellos implementar en su vida la misma visión que él tenía, que Jesucristo tenía, que ellos pudieran llegar a ser parte del cumplimiento de las metas que Jesús les iba a comunicar. Porque no creo que Jesucristo le dijo, Pedro, Simón, sígueme. Y Abba tuvo que comunicarle el propósito por el cual estaba escogiendo todo esto. Solo que Jesucristo está orándole al Padre para que Él pueda llegar al punto en poder escoger a aquellos hombres para poder transformar al mundo entero. Aquellos hombres que voltearon en aquel entonces todo lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Hombres valientes, hombres que se cumplieran. Entonces yo tengo que sentarme y orar al Señor, la primera estrategia, tengo que sentarme y orar al Señor para que el Señor me dé un conocimiento amplio, claro, una dirección completa, para que yo entienda y para que pueda no solamente yo entender, sino también hacer entender a aquellos los cuales voy a comunicar de mi familia para que me ayuden y sean parte de esta meta. No es fácil comunicar visión y metas a una congregación en donde hay diferentes mentes, en donde hay diferentes perspectivas, en donde hay diferentes puntos de vista. Tenemos que llegar a una unidad, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Tenemos que llegar a una unidad, a un mismo pensamiento, para que tengamos el mismo entendimiento de poder cumplir lo que está delante de nosotros. Eso es difícil y necesitamos la ayuda de Dios para que podamos lograr ese punto en nuestra vida. Pero segundo, la oración es importante porque cuando ya iniciamos el desarrollo de nuestra meta, nosotros tenemos que entender que mediante el desarrollo de nuestra meta va a haber dificultades en nuestra vida. No crean que va a ser difícil. No es difícil en tratar de cumplir algo para el Señor. No es difícil en tratar de cumplir algo bueno en mi vida. Recuerden que tenemos a nuestro adversario, que anda como león rugiente, tratando de devorarnos, tratando de destruirnos, según 1 de Pedro 5:8. Él no permite que se lleve a cabo lo que es justo, lo que es correcto, porque Él es padre de mentira. Él es uno que viene a robar, como dice Juan capítulo 8, versículo 54. Solo que va a haber problemas. Entonces, mediante nuestro camino a cumplir nuestra meta, necesitamos que orarle al Señor. Y esto es lo que miramos nosotros en Marcos capítulo 6 y versículo 46 de Jesucristo. En Marcos capítulo 6 y versículo 46, Jesucristo ya había terminado su misión en una parte. Ya había predicado y me imagino que no estuvo bien. Nunca cuando se predica la verdad, cuando se trata de enseñar a otras personas, las cosas van a ir bien. Y mandó a sus discípulos delante. Y él se fue, dice versículo 46, lo siguiente. Y después que hubo despedido a los discípulos, se fue al monte a orar. Otra vez, ¿para qué fue Jesús a orar al monte? Esto lo tenemos que entender leyendo el contexto y mirando qué es lo que sucedió anteriormente y qué es lo que va a pasar en el futuro. Jesús había terminado con parte de su ministerio y ahora iban a cruzar el lago de Galilea, iban a ir a otro lugar para entrar en otro trabajo. Y miramos nosotros entonces que Jesús pide, quizás por fuerza, Jesús pide por dirección para que pueda continuar.
Jesús pide por sus discípulos para que no se desanimen, para que sigan adelante. No sé qué estaba envuelto en la oración de Jesucristo, pero estoy infiriendo en el texto. Jesús tenía que mantenerlos motivados, Jesús tenía que mantenerlos ocupados y aparte de eso tratar con gente que quería destruirle, como los saduceos, los fariseos, gente que no miraba a Jesucristo bien, todo esto. Entonces la oración no solamente es para empezar, sino que también para mantener una fuerza, una estabilidad mediante lo que estamos pasando. Note lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6. En Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí está hablando un hombre que la vida de él no fue una vida fácil. Esto lo entendemos por lo que dice 2 Corintios capítulo 11. Y miramos nosotros entonces que aquí Pablo está diciendo, mediante nuestra vida cristiana, va a haber cosas dificultosas que nos van a tratar de destruir, que van a tratar de acabar con nosotros. No te vengas a afanar, sino que deposita toda tu angustia, todo tu afán a Dios. ¿Por medio de qué? La oración. Y tú sigue delante trabajando con el trabajo para que puedas cumplir lo que está delante de ti. Solo que cuando hablamos de la oración, hermanos, la oración es importante. Porque la oración se puede ver al principio de nuestra estrategia, se puede ver mediante nuestra estrategia, en el plan de acción, y se puede ver al fin, para que así podamos cumplir con lo que tenemos que cumplir. Vuelvo a repetir, yo no conozco su visión o sus visiones, sus metas o sus metas, pero la oración debe de ser gran parte en su vida para que las llegue de cumplir. Whenever we read concerning strategies in the book of Proverbs, one of the things that I first come across is the importance of prayer as a strategy. Let me tell you why. In the book of Proverbs, chapter 16 and verses 1 through 3, we notice there that it is making reference to prayer, that it is upon us as humans to be able to set things, but we think that the things that we're setting are going to be okay because we are setting them. But the verses that we read in Proverbs chapter 16 and verse 1 to 3 makes us aware that nothing can be accomplished by ourselves. We need God. And since we need God, then whatever we endeavor in our life, whatever we begin to do in life, first of all, has to be started with prayer. And that's what verse 6 states. Because God is the one that sets the tone. We cannot do things apart from God. God has to be part of our life. So that's why prayer is very important. Now, you need to understand that prayer in our lives can be hindered by several things. For example, if there's sin in my life, according to John chapter 9 and verse 30 and 31, God will not hear me as a sinner. And therefore, no matter how fervent I pray, no matter how many times I pray, if there's sin in my life, then God cannot hear my prayers. And there's other things that will hinder our prayer. And I say this because we need to look inside and get things right before we're studying with the first strategy of prayer in order to fulfill my goal or vision. Now, let's say, for example, that I am clear in that area, that I have the privilege to go to God's throne to pray, and God is going to hear my prayers. Well, we need to understand that whenever we commence to fulfill our vision and goals, that there's always going to be conflict in our life. You remember 1 Peter chapter 5 and verse 8, that we need to be wise. We need to always be alert because our adversary, the devil, is trying to destroy us.
The devil doesn't want us to fulfill our goals, our vision. And therefore, he is going to do everything possible to destroy us. He is the father of deceit. He is the father of lies. He steals from us. John chapter 8 and verse 44 and following says that. So he's going to try everything in order to make me fail in fulfilling those visions and goals in my life. So what do? I pray to God. Because God is the only one that can give me the strength and the help that I need in order to be able to come ahead of all of this. When we look at the life of Jesus Christ and we go to Mark chapter 1 and verse 35, notice the example of Jesus. Jesus is ready to select his apostles. And what does he do? Mark chapter 1 and verse 35 says that he goes to the mountains and he prays. But that's a declaration statement. That's a statement of declaration. In other words, it's making me aware, it's making you aware that Jesus went to pray. But the important thing about all of this is, it comes in a question form. What did he pray for? Jesus is God. What did he pray for? And the only thing that we can do is infer, and in inferring, we can come in agreement with what the Word of God says. Jesus prayed that he would make the best selection of the man that he was going to choose. Second, Jesus prayed for wisdom to be able to communicate to these men concerning the vision and the goals that he had, and that they would come aboard in one mind in order to help Jesus to accomplish what he set out to accomplish. You see, 1 Corinthians chapter 1 and verse 10 says that we need to come to be of one mind. And it's very difficult whenever you have different people. Here we're talking about 13, Jesus and the 12 apostles. But whenever you have a congregation, you have many minds, many perspectives, many way of thinking. So therefore, possibility that he prayed for that in order for them to be able to help them. It might be that in your goals and your vision, you're involving your family. You have to sit down with your family and you got to pray with them in order for them to be able to open their eyes and to see what you're trying to accomplish, not only in your life, but in the lives of them as well. Second, we notice in Mark chapter 6 and verse 46 that Jesus Christ now is well into his ministry. He is preaching, he is teaching, he has his apostles, but nonetheless, he goes to the Father once again and he prays. And the question is, why? Why does he pray? He prays for what? He had just let his disciples go to the other place where he was going to go minister. It might have been that Jesus Christ had difficulty in the area that he was ministering, and there were certain problems there. And it might be that some of his apostles were maybe, not conformed with what had happened. It might be that they were maybe discouraged a little bit. I don't know. But the thing is that Jesus prayed. So during the process, we need to understand that we need to pray in order that God will continue to give me the strength, in order for God to continue to give the people that I'm dealing with, that they can be able to see the same things that I'm looking at, that I'm seeing, in order to continue on with what we are trying to accomplish, that they will not deviate from the goals or the vision that we have set forth. And then prayer also is necessary because while we work in this area of making sure that we are fulfilling our visions and goals, then there's going to be discouragement in our part. For example, the person that have set goals, the person that have set a vision, might come a little bit discouraged. And therefore, he looks at things and things are not working well, they're not functioning correctly. So Philippians chapter 4 and verse 6 says that we need to deposit all anxiety into God by means of prayer. We need to pray to God that he will continue to give me the fortitude that I need, the strength that I need to continue on with life, that I may continue on doing those things that I need to do. Because so goes the leader, so goes the congregation.
You know, it's very difficult for a person that's leading to maintain his status and his leadership point continually because we're humans. You look at the life of Paul. How many times did God had to tell him, Paul, get up and go. I have many people that you need to go and teach and preach. There were times of discouragement, and goals had to be fulfilled, and they had to keep on going doing the work of the apostle. So those are the things that you need to understand as we look at the strategy. Number one, we have to take it to the Lord in prayer. But the other two, I find them in Proverbs, and we are not going to have time to go through all of them that I wanted to share with you this morning, but nonetheless, we are going to take some home that we can think about. Proverbs chapter 3 and verse 5, look at this. En Proverbios capítulo 3 y versículo 5, miramos que hay dos más estrategias para cumplir nuestra visión y nuestras metas que hemos establecido. Tiempo nos va a faltar para cumplir y hablar de todo lo que traba que decir esta mañana, pero va a haber suficientes para que podamos llevar con nosotros, para que podamos empezar el desarrollo de nuestra visión y meta. Versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ten confianza en Dios. Ten confianza en Dios. Leemos este versículo y se le pregunta a la persona, ¿tienes confianza en Dios? Sí, sí tengo confianza en Dios. Pero cuando se llega realmente el punto en la vida nuestra de demostrar esa confianza en Dios, en ocasiones no la demostramos. ¿Por qué será? Porque confiamos en nuestra propia fuerza. En ocasiones Dios permite que en mi vida haya un poco de dificultad para que así Él me pueda probar si realmente estoy confiando en Él. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios dejó algunas naciones paganas, Jueces capítulo 2, versículo 20 en adelante, Dios dejó algunas naciones paganas para que ellas pudieran probar el corazón de los israelitas. Porque los israelitas, ¿verdad? Claramente dijeron, Jehová Dios, te seguiremos. Jehová Dios, vamos a hacer todo lo que tú dices. Pero dice el texto que Dios dejó a estas naciones paganas para probar su corazón, a ver si realmente ellos confiaban en Dios. Y esto es lo que también miramos nosotros en el Nuevo Testamento, en algunas ocasiones. En la vida de nosotros como cristianos también miramos nosotros esto. Hemos sentado metas, hemos sentado una visión, y entonces la estrategia nuestra es de siempre confiar en Dios, no importa lo que pase en mi vida. Porque va a haber tiempos cuando vamos a llegar al punto de que quizás miremos y piensemos en nosotros, bueno, no vamos a poder hacer esto. Vamos a suponer que una de las metas que usted ha establecido en su vida es de que iba a levantar su ofrenda. Que en vez de dar $1 iba a dar $5. En vez de dar 50 iba a dar 100. En vez de dar 100 iba a dar 500. Para que no se ofenda a nadie, ¿verdad? Y entonces miramos nosotros que llega al punto, ¿verdad? Cuando ya el trabajo se viene a escasar y viene a estar poco. Y la promesa que uno le hizo a Dios concerniente a eso, la meta que usted sentó hacia Dios, la visión que usted sentó hacia Dios, en ese momento va a tener que volver a ser reexaminada. ¿Será eso Dios probando nuestro corazón a ver si realmente confiamos en Él? Pregunto. Hay casos que ocurren en otras áreas de nuestra vida. Y pregunto, ¿será Dios permitiendo esto para ver la confianza que yo le tengo en Él? Dice aquí, fíate en Dios. Dios
no es humano, ni hijo de humano, dice Números capítulo 23 y versículo 19, para que mienta. Dios no nos miente. Tito capítulo 1 versículo 3 dice, Dios no miente. Eso es Satanás. Satanás es el padre de mentira, pero Dios no. Dios no miente. Y si Dios te ha dicho o nos ha dicho de que Él jamás nos va a abandonar, mira lo que le dice el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 36 y versículo 6. Perdón, Deuteronomio capítulo 31 y versículo 6. Aquí está hablando el pueblo de Israel. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te habrá de desamparar. Esta es la promesa de Dios al pueblo de Israel. Y cuando ellos salieron de Egipto, vinieron a un lugar y comenzaron a murmurar que no había comida, que no había agua, que no había esto. Pero Dios les había prometido que Él estaría con ellos. Éxodo capítulo 14, versículo 40 nos habla de esto. No confiaron en Jehová Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo, déjame leer, parece que es 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos 13, 5. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Este es Dios, le hablando al cristiano. A los discípulos, cuando son enviados, dice Mateo capítulo 28, versículo 20, y yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. ¿Lo creyeron los discípulos? Que Jesucristo iba a estar con ellos paso por paso, en cada caso, en todo lo que iban a enfrentar, iba a estar Jesucristo con ellos. Los israelitas no lo creyeron. El cristiano, algunos lo creen y otros no lo creen. Y cuando no se cree es cuando llegan los tiempos difíciles en nuestra vida. Vuelvo a repetir, hay que fiar en Jehová, hay que tener confianza en Dios, porque Dios va a cumplir todo. Considere pues lo que dice Salmos 37 y versículo 23. En Salmos 37 y versículo 23 dice la palabra del Señor, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Jehová es el que está en control. Hay que confiar en Él. Si Él ha aprobado esta visión, esta meta, lo cual está conforme a la palabra de Él, lo cual está conforme a la voluntad de Él, entonces Él va a procurar todo lo necesario. Él nos va a mantener todo con todo lo necesario, con todo lo que necesito para seguir adelante. No nos va a faltar nada. Hay que tener esa seguridad, esa confianza en Dios. Estrategia número 2. Orar a Dios y fiar en Jehová Dios. Estrategia número 3. Dice el versículo 6 de Proverbios capítulo 3 y versículo 6. Dice, reconocerle en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerle. Verificar la presencia de Dios. No muchos hacemos esto, hermano, verificar. Todo lo que sucede en nuestra vida no es por causa de conciencia, sino que tiene propósito. Todo lo que ocurre en nuestra vida, podemos ver a Dios ahí. Es lo que es la palabra reconocerle. Estrategia número 3, reconocerle. Que todo lo que ocurre, recuerde que yo estoy poniendo mis pensamientos en lo que quiero lograr, pero Dios es el que pesa los corazones. Proverbios capítulo 16 y versículo 23 en adelante. Él pesa los corazones. Solo que cuando algo ocurre en mi vida que no trabajó
como yo quise que trabajara, pero que se fue de otro lado y resultó mucho más mejor, ahí está en donde yo vengo a reconocer que Dios está conmigo y me está ayudando. ¿Recuerdan lo que le pasó a José con sus hermanos? En Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, lo que ustedes señalaron mal para mí, esto me ha resultado en algo bueno. Él reconoció el poder de Dios. Solo que no vengamos a dejar que los fracasos, del punto de vista mío, el fracaso en no cumplir la visión de esta manera, sino que se tuvo que ir de esta manera, que fue un fracaso en mi vida, porque no lo fue porque yo estoy reconociendo el poder de Dios. Dios sabe mucho más mejor que yo. Él me dirigió por este camino para que yo lograr la mayor parte, lo máximo de mi meta y de mi visión. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Whenever we look at Proverbs, and we're not going to have time to see all of them, but Proverbs chapter 3 and verse 5 and 6, we notice two more strategies in order for me to fulfill my goal and my vision. Number one is to confine in God. We need to put all our trust in God. And I'm going to be very quick on this because time is running out. We need to put all our trust in God. You know, Deuteronomy chapter 31 and verse 6, the word of God says, told the Israelites, Jehovah God, you need to trust in me. Jehovah God speaking to them, trust in me. I will lead you. I will guide you. Did they do that? No. In the New Testament, Hebrews chapter 13 and verse 5, trust in me, Jehovah God telling them. He told the apostles in Matthew chapter 28 and verse 20, I will be with you until the end of times. Trust in me. Every step that you take, I will be there with you. Of course, we need to be right with God, but He is going to be there. You see, God is not human that He will lie to us. Numbers chapter 23 and verse 19 and following says that. Or Titus chapter 3 and chapter Titus 1 and verse 3, God is not a liar. The liar is Satan, Acts chapter 8 and verse 44 and following. But not God, not Jesus Christ. So we need to confide in Him that He is going to help us in fulfilling our goals, in fulfilling our vision. This is the strategy that we need to have. And finally, the strategy of recognizing Him in everything that we do. You know, sometimes things are not going to go as well as we planned them. In other words, we think that things are going to click 1, 2, 3, and finally the end. Sometimes God has different plans. And that's also explained in Proverbs chapter 16 and verse 29. Proverbs chapter 16 and verse 9. Proverbs chapter 16 and verse 23 and following. God is the one that weighs our hearts, and He understands which is the best way. And whenever things happen in our life, don't look at those things as failures in your life. Look at them as things that God has put before us or permit before us in order for better things in our life. Look at Joseph in Genesis chapter 50 and verse 20. He told his brothers, what you designated for my fall, my evil being, turned out to be good. He recognized God in all of this. And this is what we have to do. Because God is with us, so who can be against us? And I know I said this quickly enough because of time, but those are the things that you need to understand. So this morning, let me wrap it up. This morning, what have we seen? We've seen the strategies are important in my life. And the strategies that the book of Proverbs relates to us, or the ones that we studied this morning, is prayer, confide in Him, and recognize Him in all my ways. So, ¿qué es lo que estudiamos hoy en esta mañana? Estudiamos concerniente a las estrategias. Y el libro de Proverbios está surtido de estrategias para cumplir mi visión y metas. ¿Y qué es lo que estudiamos hoy en esta mañana? 3 días. Número 1, la oración. Número 2, de fiar en Jehová. Número 3, de reconocerles en todo lo que nosotros hacemos concerniente al cumplimiento de mis metas y visión.
Espero pues, hermanos, que esto les ayude a cada uno de nosotros para que podamos cumplir lo que nosotros ya hemos puesto como metas y visión para mi vida, para la vida de mi familia, para la congregación. En esta mañana, si acaso hay alguien que aún todavía no ha aceptado a Cristo Jesús y que entiende que la palabra del Señor nos enseña que tenemos que oír la palabra de Dios, el Evangelio. El Evangelio se tiene que predicar. El Evangelio simplemente es que Jesucristo ha venido de la eternidad y vino a este mundo para morir por usted y por mí, para que así su sangre pudiese borrar, pudiese quitar los pecados nuestros. Él es el sacrificio de Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Pero este sacrificio que se llevó a cabo muchos años, ahora nosotros tenemos que venir a hacer lo mismo. Tenemos que entrar al agua del bautismo, ser sepultados, es morir y resucitar a una vida nueva. Y mediante este acto que se hace, Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, dice que hay contacto con la sangre de Cristo Jesús, sus pecados son quitados y por lo tanto resucita una vida nueva. Si acaso usted no ha hecho esto y ya entiende esto y lo quiere hacer esta mañana, estamos listos para ayudarle. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha hecho esto, pero ha pecado ante Dios. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, no pequéis, pero si llegares de pecar, abogado para con el Padre tenéis, y claro que es Jesucristo. Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice que el que no pida perdón, no se le puede perdonar los pecados. Solo que si en esta mañana usted quiere pedir perdón por sus pecados que ha cometido después de que ha sido bautizado, y son públicos y lo quiere hacer públicamente, le invitamos para que lo haga. Si son pecados privados, que usted privadamente ha pecado ante Dios, pídale perdón al Señor. Y póngase en buenos términos con Él para que continúe con su vida cristiana. Cualquier que sea su caso, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Vamos a estar puestos aquí, hermanos, por favor, para entonar el himno de invitación número 44, tal como soy. Himno número 44. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir. Y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin